Bueno, hemos estado el día de ayer, estuvimos hablando acerca de el principio de paternidad, ¿sí? La paternidad de Dios para nuestras vidas. Entonces esto es bien importante entenderlo para poder crecer en ese devocional. Si mencionaba alguna escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, donde nos habla acerca del crecimiento en la oración, empezando del Padre Nuestro, ¿sí? Y pues les decía que esa es viene a ser la base, ¿sí? El Padre Nuestro, entender lo que es la paternidad de Dios, ¿sí? Si logramos comprender y experimentar la paternidad de Dios, entonces vamos a experimentar una sanidad muy fuerte, muy profunda en nuestro corazón, que nos va a liberar, ¿sí? Y nos va a dar identidad. Entonces esa libertad y ese entender lo que nosotros somos en Dios nos va a ayudar a orar de la forma correcta, ¿sí? Y a ser más efectivos en nuestra vida de oración. Entonces por eso es importantísimo comprender, ¿sí? Lo que es la paternidad de Dios, y por eso es muy importante ver esa secuencia que nos habla la Biblia. Entonces el Padre Nuestro, después nos habla acerca de intercesión y después nos habla acerca de guerra espiritual. Ya lo veremos con el tiempo, ya sea en algún devocional o en alguno de las palabras o las enseñanzas que se ha dado que se está dando los viernes en el seminario de guerra espiritual. Pero el punto aquí es que nosotros crezcamos en nuestra vida de oración. Entonces es parte fundamental conocer a Dios como un Padre, ¿sí? Eso es indispensable. Entonces eso viene a ser un principio para nuestro desarrollo en la oración. No podemos guerrear, no podemos interceder, ni siquiera podemos vivir libres si no entendemos, si no conocemos la paternidad de Dios. Entonces esto es bien importante y bien necesario. Entonces eso era lo que yo les hablaba el día de ayer. Para los que han seguido la transmisión, lo pueden corroborar, y también los que no la pudieron ver, pues pueden buscarla ahí en la página de aquí en Facebook, en Iglesia Gloria Postrera, ¿sí? Y pueden buscar ahí la enseñanza para que podamos complementar y estar todos en la misma línea que hemos venido hablando, ¿sí? Dios les bendiga, gracias por las personas que han seguido la transmisión. Quiero que hagamos una oración para darle gracias a Dios y ponernos en sus manos, y usted ahí en su casa donde esté viendo la transmisión, pues también me acompañe y le pidamos a Dios que nos hable, que tenga misericordia de nosotros, ¿sí? Que no somos personas perfectas, pero deseamos vivir como Él, ¿sí? Deseamos que Él sea, su imagen esté en nosotros. Nosotros no queremos la imagen de este mundo, queremos la imagen de Cristo en nuestra vida. Entonces vamos a orar y a darle gracias a Dios para dar inicio a esta enseñanza de esta noche. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, bendito Dios. Gracias por salvarnos, gracias por darnos vida. Señor, para esto hemos nacido, bendito Dios, para dar testimonio de esta verdad. Señor, para dar testimonio de quién eres tú, Señor. Bendito Dios, háblanos esta noche, Padre, por la gracia de tu nombre, Señor. Muéstrate a nuestra vida, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, y que todos, Padre, los que estemos viendo esta transmisión, seamos impactados por tu palabra, por tu espíritu. Señor, límpianos con tu sangre, que esta noche, Señor, borres todos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestras motivaciones, Señor, si las hay en nuestro corazón. Señor, perdónanos, Padre, porque reconocemos que nos cuesta demasiado, Señor, refrenar nuestra lengua, como dice el libro de Santiago. Señor, dice esa escritura que el que logra refrenar su lengua controla todo su cuerpo, Señor. Nosotros reconocemos que no hemos podido lograrlo, Señor, muchas de las veces porque no hemos sabido ni siquiera intentarlo, Señor, o no hemos querido ni intentarlo, Señor. Perdónanos, Padre, porque esto también nos ayuda, Señor, a orar de la manera correcta, Señor, cuando cuidamos nuestra lengua. Señor, este día te bendecimos y te damos muchas gracias
porque sabemos que estás aquí, Señor. Por tu sangre bendita, por tu obra en la cruz, bendice cada vida que esta noche verá esta transmisión. Los que en algún día, Señor, se han de topar con esta transmisión, sean bendecidos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Te honramos y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Les decía pues el principio de lo que es paternidad, ¿sí? Esto es bien necesario entenderlo, ¿sí? Comprenderlo y experimentarlo para tener o vivir en Dios nuestra identidad, la sanidad de nuestra alma. Bueno, no quiero ser repetitivo con eso, pero si en dado caso hay algo que no se entendió, pues lo podemos volver a escuchar, ¿verdad? Si no hay ningún problema, o aún nos pudieran mandar algún inbox o un mensaje para ya sea en la próxima enseñanza o directamente escribirle a la persona y explicar algún punto que se nos pudo haber ido o que no lo supimos explicar, ¿sí? Para que todos podamos quedarnos con una enseñanza completa, ¿sí? Y no caer en alguna malinterpretación, ¿sí? Sino entender todos lo que se debe, lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, les hablaba acerca de ese principio de paternidad, ¿sí? Estoy hablando de Dios como un padre, ¿sí? Eso es una parte fundamental para la oración. Ahora, esta es la parte que yo les quería transmitir. Hay un principio, ¿sí? Dentro de esa paternidad de Dios, Dios en los cielos, Él es nuestro Padre, Él está en nuestro corazón como nuestro Padre, ¿sí? Él está por su Espíritu en nosotros como nuestro Padre, como nuestra ayuda, dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Pero Dios en este mundo tiene personas que representan esa paternidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿O de qué forma nos puede servir dentro de la oración? Aunque parezca que no, o algunos pensemos que no, la paternidad en este sentido completo, vamos, ¿sí? Nos ayuda demasiado. Entonces vemos la paternidad de Dios directamente por nuestro devocional, por nuestra relación con Él, por causa del sacrificio de Jesús, que podemos acercarnos hasta el trono de la gracia, que podemos llegar hasta su presencia, ¿sí? Y en ese sentido vemos la paternidad de Dios y nuestra mente, nuestro corazón se restaura en una medida muy grande, ¿sí? En una gran medida, aunque no hemos llegado a una perfección. Obviamente eso es algo que es progresivo y no es de golpe, ¿sí? Lo vamos a ir alcanzando a medida que vamos conociéndole al Señor. Entonces, mis hermanos, dentro de esa paternidad de Dios, pues hay una paternidad en la tierra, ¿sí? Que representa la paternidad en los cielos, ¿sí? Hay padres espirituales, ¿sí? Que están representando la paternidad de Dios, ¿sí? Del Dios que está en los cielos, y en la tierra Dios tiene representantes de su paternidad, ¿sí? Son administradores de promesas de Dios para su pueblo, ¿sí? Vamos a ir entendiendo estas cosas. Quiero que quede bien sentado esto para no confundir a nadie, ¿sí? Y a lo mejor me voy a tardar algunas 2, 3 predicaciones, no sé, ¿verdad? Probablemente sean esta y otra, pero me interesa bastante que esto se entienda y que esto se aprenda, tanto del lado de nosotros como hijos, como el lado o como ovejas, como el lado de los pastores, como padres espirituales, podamos comprenderlo, ¿sí? Y vayamos más allá, ¿sí? De lo que es que comprendamos en su totalidad lo que es la paternidad de Dios, que no es solamente Dios el Padre, ¿sí? Obviamente eso es lo principal, ¿sí? Pero esa paternidad, ¿cómo lo puedo explicar? Vamos a decir un 90%, es un ejemplo, para que más o menos lo entendamos. Un porcentaje de esa paternidad de Dios se revela en base a mi devocional, ¿sí? Mi vida de oración, yo comprendo, ¿sí? Dios me revela su paternidad hasta cierta medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que Él estableció y no puede quebrantarlas o no puede brincarlas,
¿sí? Si Él estableció que haya administradores y representantes de su paternidad en la tierra, ¿sí? Él lo va a respetar, ¿sí? Entonces, la parte, para comprenderlo de esa manera, que no estoy comprendiendo en mis limitaciones humanas de esa paternidad de Dios, se me revela o se complementa, ¿sí? En la paternidad de hombres o en la paternidad de Dios a través de personas, ¿sí? Esto puede ser padres naturales como padres espirituales. Un padre natural, ¿sí? Nuestros padres biológicos, ellos representan a Dios dentro de una familia. Nosotros como padres no somos nada más los que están proveyendo lo económico, ¿sí? Y eso es una responsabilidad. Somos personas o debemos ser personas que están para proveer lo espiritual a la casa, a la familia, ¿sí? Que son cobertura, que son una bendición, que tienen un legado espiritual, y hasta donde Dios los ha bendecido, tienen un legado natural, ¿sí? Pero ellos representan una paternidad de Dios ante los hombres, en este caso ante una familia. ¿Sí me explico? Entonces la paternidad de Dios viene a complementarse en un padre biológico, para entenderlo, ¿sí? Hay una escritura en el libro de Malaquías, muy conocida esa escritura. Yo creo que la mayoría la hemos leído o la hemos escuchado, donde dice esa palabra que Dios enviaría a Elías, ¿sí? Al profeta Elías, y que él haría volver el corazón de los padres a los hijos, y de los hijos para con los padres, antes de que el Señor hiera la tierra, ¿sí? Entonces, antes de un juicio o antes de una destrucción masiva, ¿sí? O calamidades de parte de Dios, o antes de que veamos el día del Señor, ¿sí? Creemos por esa escritura que Dios va a restaurar la paternidad, ¿sí? Su paternidad en la tierra y la paternidad de Dios a través de hombres. Dios va a restaurar la paternidad del Señor, ¿sí? Dios como Padre mostrándose en un sentido completo, o sea, tanto mi devocional personal como la paternidad de Dios representada en hombres, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, eso yo lo tengo que entender. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver eso con la oración? Porque si yo no logro experimentar o crecer en esa paternidad con los representantes de Dios en la tierra, yo me voy a limitar, ¿sí? Yo me voy a limitar. ¿Por qué? Porque hay bendiciones que Dios no suelta directamente hacia nosotros. Dios las canaliza, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque así lo estableció, ¿sí? Dios canaliza ciertas bendiciones a través de autoridades o representantes de su paternidad, padres espirituales. Cuando hablo de padres espirituales, estoy hablando de pastores, estoy hablando de un liderazgo. Ellos vienen a ser representantes de la paternidad de Dios en la tierra, ¿sí? Por eso es tan importante representarlo bien, ¿sí? Por eso decía el apóstol Pablo: ténganos los hombres como representantes de Dios y administradores de los misterios divinos. Eso es un padre espiritual, un administrador, ¿sí? Entonces, entendiendo y conociendo esta verdad, pues vamos a ir creciendo cada día más en nuestra vida de oración, ¿sí? Porque esa manifestación de la paternidad de Dios a través de vidas o a través de hombres naturales, ¿sí? Me sana el corazón. Hay una escritura en el libro de Santiago, casi al final, donde dice: confesad vuestras ofensas unos a los otros, ¿sí? Y orad unos por otros para que sean sanados, ¿sí? Entonces, hay cosas que yo le puedo confesar a Dios y que me liberan. Dios me perdona si ve mi corazón, ¿sí? Pero hay cosas, mis hermanos, que es necesario confesársela a alguien más, ¿sí? Es necesario que yo la pueda expresar a autoridades espirituales, que yo pueda decírselo a personas que representan a Dios en este mundo. Es bien necesario eso, porque me va a ayudar, ¿sí? A que mi estado espiritual o mi vida espiritual sea sanada, ¿sí? Y yo pueda orar con libertad. Yo me puedo acercar ante el trono
con una limpia conciencia porque he confesado mi pecado. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Hay el Salmo 32 nos habla acerca del principio de la confesión, ¿sí? Y bien importante todo lo que produce. Entonces, hay que comprender la paternidad de Dios en un sentido completo, ¿sí? La entendemos porque vemos a Dios como un papá, excelente, eso es perfecto y es correcto, ¿sí? Pero esa paternidad está completa cuando yo aprendo a conocer la paternidad de Dios a través de vidas que representan al Señor aquí en la tierra, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir conociendo. A ver, me estoy acomodando todavía, Ok, bueno, ahora bien, ¿por qué es necesario entender la paternidad de Dios a través de hombres? ¿Sí? Porque eso a mí me va a hacer crecer en la oración. Por eso cuando dice Padre nuestro, ¿sí? Encierra todo lo que es paternidad de Dios. Y parte de esa paternidad de Dios está canalizada a través de vidas, ¿sí? Parte de esa paternidad está representada, ¿sí? A través de hombres. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas bendiciones que Dios no me las da directamente a mí, ¿sí? Dios las canaliza a través de vidas para que me sean dadas a mí. Muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué cuando Saulo, él está viendo una visión y ve a Ananías que se acerca, que le impone manos, ¿sí? Le impone las manos, él tiene una visión, él ya está ciego, con escamas en los ojos, dice la Biblia, y él tiene una visión y Dios le dice a Ananías en otro lugar, vas a ir a tal lugar y vas a ir con un hombre llamado Saulo de Tarso, porque él tiene ahora una visión y ve a un hombre llamado Ananías que le impone las manos y él recobra la vista. Entonces yo me pregunto, bueno, si Dios le está hablando a Saulo y le está diciendo que va a ir un cierto Ananías, ¿por qué no le dice lo que Dios le iba a decir a través de Ananías? Si ya Dios le está hablando directo a Pablo, pues déle el mensaje sin necesidad de que se mueva Ananías, ¿sí? Y hay respuestas para eso, ¿sí? Una de ellas es, Dios respeta lo que Él estableció. Dios no lo quebranta, ¿sí? Él estableció autoridades, Él estableció ministerios, no los va a brincar, ¿sí? Él los va a respetar para que ellos hagan su función, ¿sí? Y la otra es que hay cosas que yo recibo directamente de Dios y hay otras que las recibo a través de canales espirituales o de vidas que son portadoras de esas bendiciones para que me sean dadas a mí, ¿sí? Esto es importantísimo y esto nos va a abrir mucho el panorama espiritual, porque esto entra dentro de la paternidad y esto, no sé, a veces cuesta mucho comprenderlo o más bien aceptarlo, ¿sí? Porque hay gente muy egocéntrica y hay gente que ellos se quedan en yo y Dios, ¿sí? Él es mi papá, Él es mi papito lindo, ¿sí? Y no saben reconocer a padres espirituales y en eso ellos están limitados, ¿sí? Espero me esté explicando bien, si no, de verdad, con toda confianza puede preguntar, ¿sí? Le repito, puede mandar un inbox o puede hacer más que un comentario, dígalo directo, ¿sí? Hágalo directo a la página o a mi biografía. Bueno, por medio de un inbox para poder ampliarlo si es necesario. A mí me interesa que usted lo comprenda porque esto le va a bendecir a usted, ¿sí? Nos va a bendecir como iglesia. Entonces es necesario entenderlo, ¿sí? Y aquí vamos a comprender muchísimas cosas. Entonces lo que quiero que usted vea es que la paternidad de Dios encierra, ¿sí? No solo el que yo conozca a Dios en ese devocional. Parte de esa paternidad se revela a través de hombres. Por eso esto es entender la paternidad de Dios. Cuando alguien no sabe reconocer la paternidad de Dios a través de vidas, no conoce a Dios como Padre. Esa es la realidad, ¿sí? No ha conocido a Dios como Padre en su plenitud o en un nivel correcto. Esto es importante. Ahora, ¿y eso qué?
¿O de qué sirve? Bueno, porque el Padre Nuestro empieza diciendo Padre, y de ahí se desprende todo el avance en lo que es la oración. Les decía, Lucas 11 habla de oración a través del Padre Nuestro, habla de intercesión y habla de guerra espiritual. Entonces, si yo no entiendo lo que es Padre, ¿sí? Y entiendo paternidad en todo el contexto de lo que es paternidad, yo no puedo llegar al punto de guerra. Yo no puedo tener un devocional que tenga un impacto tan fuerte a nivel territorial o a nivel personal, ¿sí? Entonces, entender paternidad de Dios nos abre el panorama, ¿sí? Entonces, no puede alguien decir, yo y mi papá, yo y mi papito Dios, nada más, ¿sí? Y no reconocer la paternidad de vidas o de Dios a través de personas. Si esa persona no logra aceptarlo, no logra captarlo, no logra discernirlo, esa persona nunca va a llegar a algo grande en las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a entenderlo, ¿sí? Vamos a comprenderlo para poder vivirlo. Y es mi intención que usted lo aprenda excelentemente, por eso deseo no confundirlo. Entonces, hoy quiero ver ese principio hasta donde alcancemos, claro, ¿verdad? Algunos pueden decir que tiene que ver eso con el devocional. Pues ya se lo dije, ¿sí? Paternidad me ayuda a crecer en la oración, ¿sí? Y paternidad abarca no solamente yo y mi papito Dios, sino que hay vidas, dentro de esa paternidad hay vidas que representan la paternidad de Dios aquí en la tierra. Yo tengo que aprender a identificarlos porque no todos son padres, ¿sí? Hay hombres que están al frente, pero no son padres espirituales. Hay personas que dirigen una iglesia, dirigen un ministerio, pero no necesariamente son padres. Usted va a aprender mucho en estas enseñanzas de paternidad, ¿sí? Que le va, con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a estar transmitiendo, ¿sí? Entonces usted va a aprender a identificarlo, y el día que usted lo identifique, agárrelo, no lo va a soltar, porque ahí están sus bendiciones, ¿sí? Agárrelos bien, porque ahí va a aprender mucho. Bueno, entonces, por eso es importante comprender paternidad, ¿sí? Entonces, nadie que diga, Dios es mi papá, yo amo a mi papito lindo que es Dios, y mi Dios es mi Padre santísimo, qué hermoso es mi Dios, mi papá, pero no reconoce la paternidad de Dios en personas, no reconoce la paternidad de Dios en autoridades que Dios le puso, ¿sí? No reconoce la paternidad de Dios en vidas, ¿sí? Que representan esa paternidad y que están para complementar la bendición que se derrama por medio de la paternidad de Dios, ¿sí? Aquí en el libro de Efesios nos lo explica, ¿sí? Entonces lo vamos a entender. Bueno, vamos al libro de Efesios y vamos a ver las bendiciones que se desprenden de un padre espiritual. ¿Cómo poder saber quién es un padre espiritual? Hay mucho ejemplo, y yo creo que hasta lo voy a saturar, pero lo importante es que usted y yo aprendamos. Por ejemplo, un padre espiritual es como un sacerdote, ¿sí? Un sacerdote de Dios. Un día Abraham, él ya había caminado con Dios varios años esperando una promesa, ¿sí? Él estaba caminando, buscando a Dios, creyendo a Dios, y en todo ese avance él fue conociendo a Dios como un padre, ¿sí? Como una autoridad, como su Señor, como su Dios, como el que le prometió, y él iba en ese camino avanzando y entendiendo y conociendo a Dios, ¿sí? Llega un momento donde de la nada, después de una guerra que él enfrenta contra 5 reinos, con 318 esclavos, no eran soldados, eran esclavos, va a la guerra con todos los números rojos y contra toda lógica natural, y gana una guerra. Esto es tremendo. Enfrenta una guerra contra 5 reinos, con 318 sirvientes, y él con una avanzada que no podía hacer nada, ¿sí? Pero él va en fe, ¿sí? Y Dios lo respaldó. De repente él regresa a la guerra y aparece de la nada un sacerdote,
¿sí? Que nos da a entender que era Jesús por cómo se describe a este hombre y por obviamente el significado de su nombre, que es Rey de Justicia, Rey de Paz, hablando de Melquisedec, ¿sí? Entonces se aparece de la nada un sacerdote, que la Biblia lo menciona en Hebreos, sin principio ni fin de días, sin genealogía. Está hablando de Jesús, ¿sí? Pero cuando Abraham viene de la guerra, se le presenta a Melquisedec. Y este hombre, Melquisedec, bendice a Abraham, ¿sí? Y le sale con 3 cosas. Le sale al encuentro con bendición, 1. Le sale el encuentro con pan y le sale el encuentro con vino. Cuando Melquisedec le ofrece estas 3 cosas a Abraham, Abraham no dudó ni titubeó en soltarle los diezmos. Eso dice la Biblia. Sin ni tener una ley que le exigiera un diezmo o le exigiera un darle una honra, porque eso es honra. El diezmo es honra. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Eso es honra a Dios, no es comprar, ¿sí? Entonces, cuando Abraham entiende quién era Melquisedec, él no duda ni titubea en honrar, ¿sí? Y suelta el diezmo, el 10% de todo el botín, ¿sí? Entonces entrega el botín, pero antes de eso, Melquisedec suelta bendición, suelta pan y suelta vino. Y Abraham suelta el diezmo, ¿sí? Todo esto es un principio. Un padre espiritual, la paternidad de Dios, representada en hombres, ¿sí? Se hace evidente en hombres o mujeres que tienen estos 3 recursos en sus manos. 1, tienen bendición, ¿sí? ¿Qué es bendición? La palabra bendición en griego significa bien decir o hablar bien. En hebreo significa transferir poder, ¿sí? Entonces, un verdadero padre espiritual tiene la capacidad de Dios, un verdadero, ¿sí? Y ahorita le voy a dar otro ejemplo para que usted identifique verdaderos padres espirituales y se agarre de ahí, ¿sí? Y usted le puede decir a Dios, si es que no tiene un padre espiritual, dígale a Dios, Señor, llévame a quien es mi padre, llévame a quien que es portador de mi bendición. Entonces, llega Melquisedec, da la bendición, ¿sí? Bendición en hebreo significa transferir poder, ¿sí? Solo un padre espiritual puede transferir poder a hijos, ¿sí? Bueno, ¿qué es esa transferencia de poder? Es lo que muchos llamamos y conocemos como impartición. ¿Qué es impartición? Que lo que yo tengo de Dios lo tengan otros, ¿sí? La bendición que yo tengo la tenga alguien más, ¿sí? Pero hay que cumplir requisitos para tomarla. En el caso de Abraham fue la honra, ¿sí? Y por la honra, él logró. La honra, mis hermanos, es una llave que abre las puertas para yo retener una bendición. Eso es la honra, ¿sí? La honra no es comprar, ¿sí? La honra es abrirnos una puerta, ¿sí? Para yo recibir y retener una bendición. Abraham recibió la bendición, la transferencia de poder, ¿sí? Mucha atención. No hay, yo no puedo transferir poder o transferir bendición o impartir si yo no he peleado batallas, ¿sí? Yo no tengo una bendición en las manos si yo no he ganado una guerra o una lucha, ¿sí? Solo alguien que ha vencido batallas puede bendecir o impartir. Espero y me esté explicando bien. Yo sé que la mayoría de los que nos están viendo, al menos en vivo, somos personas que tenemos este lenguaje, ¿sí? Pero si en dado caso hay alguien que este tipo de palabras le suenen extrañas, no bloquee la transmisión. Mejor pregunte, ¿sí? Para poder aprender todos. Sí, o no nos bloqueen ni nada, no, tranquilo. Si hay cosas que no entiende, puede preguntar. Entonces, hay una transferencia de poder, ¿sí? O una impartición. Amén. Pero, ¿quién es el portador de esa impartición? En este caso, un sacerdote, un padre espiritual. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué tuvo que hacer en este caso el hombre, o Abraham, para retener la bendición? Ya la tenía, pero tenía que retenerla y hacerla crecer.
¿Cómo logró hacer eso? A la honra. La honra, ¿sí? Total, recibe bendición. ¿Qué es bendición? Transferir poder, impartición. Es que la bendición que Dios me ha dado a mí, la tenga otra persona. Que la bendición que Dios le ha dado a una autoridad espiritual, la tengan las personas que están bajo su autoridad. Que la bendición de Dios que tiene un pastor, un verdadero pastor, estamos hablando de un Melquisedec, y la Biblia lo describe como sacerdote de Dios, no un falso sacerdote, ni un sacerdote de Baal, sino sacerdote de Dios. ¿Está claro? Ser un verdadero pastor, un verdadero profeta, un verdadero apóstol, un verdadero ministro. Amén. Entonces, ese verdadero ministro representaba la paternidad de Dios en la tierra, en el caso para con Abraham, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Lo va a ir entendiendo a medida que lo vayamos explicando. Entonces, un pastor, la bendición de Dios que él tiene, si es un verdadero pastor, porque si no lo es, él tiene una maldición. Y esto entendámoslo, ¿sí? Porque así como se imparte bendición, se puede impartir maldición. Así como se imparte Espíritu Santo, se puede impartir demonios. Entonces, por eso usted tiene que identificar a su padre espiritual, ¿sí? Aquel que trae su bendición, porque si no lo hace y se va con el que no lo es, y que aparte de que no lo es, trae una maldición para transmitir, va a haber problemas. Y le doy un ejemplo. ¿Usted se acuerda? Hay un momento, hay dos barcos en esta historia, ¿sí? Dos historias, pero hay dos barcos aquí. Hay un barco donde entró un Jonás que está desobedeciendo a la voz y a la voluntad de Dios. Los que han leído ese libro se pueden acordar, ¿sí? Dios le dijo: vas a ir a Nínive y vas a profetizar esto. Y él dijo: no quiero ir. Y huyó de la voluntad de Dios, o sea, desobediente, rebelde a un mandamiento de Dios. Y se mete en un barco, y por su vida o por causa suya, por su rebelión, por su desobediencia, ese barco se estaba hundiendo. Todos los que iban en ese barco se iban a morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese hombre no traía una bendición, ¿sí me explico? Sino traía una maldición por causa de su desobediencia, mis hermanos. Amén. Entonces, no todo el que está enfrente, ¿sí?, trae una bendición. Hay que ver su conducta. En el caso de Melquisedec, él trae una bendición. Entonces, la primera historia que les menciono, Jonás en un barco, pero en desobediencia, en rebeldía, y la gente se estaba hundiendo. Aparece otro hombre en otro barco, que era Saulo o el apóstol Pablo. Esto está hermoso, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿sí? Este hombre en obediencia, este hombre en integridad, estaba ya muy cerca de terminar la carrera. Lo llevan en un barco como un reo a Roma para matarlo allá, ¿sí? Y un día, o en ese momento, se les vino una tempestad terrible, al grado de que el barco se estaba destruyendo. ¿Y saben qué le dijo Dios a Pablo? Nadie de los que vienen aquí va a perecer. Y entonces Pablo dijo: Dios me ha concedido la vida de todos ustedes, ¿sí? ¿Qué traía Pablo? ¿Traía una maldición como Jonás o traía una bendición? Por su vida, porque fue por causa de la obediencia y de el compromiso que Pablo tenía, por causa de ese hombre, por su obediencia, porque los otros eran reos, hermano, ¿sí? Ellos eran asesinos, eran ladrones, eran homicidas, llevaban muchos prisioneros, no solo era Pablo y el equipo que iba con él, ¿sí? Entre esa gente iban gente pecadora, iba gente perversa, iban homicidas, iban ladrones, y los jefes de la guardia que eran paganos, que no conocían a Dios, ¿sí? Entonces, por causa de la obediencia y del temor a Dios que había en Pablo, el amor que Pablo tenía a Dios, Dios guardó a toda esa gente, que eran muchos, ¿sí? A pesar de que eran malas personas, ¿sí? O pecadores, pero por causa de un hombre obediente a Dios, que representó a Dios de la manera correcta, Dios guardó esa barca, Dios guardó ese barco. ¿Qué significa eso? Dios guardó esa iglesia, Dios guardó esa familia por causa de ese padre. ¿Me explico? Pero qué diferente el otro caso, el caso de Jonás, desobediente, rebelde. Iban a morir esos hombres por causa de Jonás. Cuando ellos lo entendieron, lo echaron fuera del barco.
¿Está entendiendo? Entonces aquí se ven esas dos paternidades, ¿sí? El que porta una bendición y el que porta una maldición, ¿sí? Yo tengo que identificar. Entonces después, lo que les comento, Melquisedec sale con bendición, transferencia de poder. ¿Cómo puede un verdadero padre? Ya le dije algo de esto, ¿sí? Un verdadero padre transmitirme una bendición. No existe una persona que pueda transmitir bendición si no ha conquistado batallas, si no ha peleado batallas y las ha ganado. Toda batalla que yo enfrente y yo la gane, yo arrebato una bendición. ¿Qué hizo Abraham? ¿Sí? Abraham venció contra 5 reinos y tuvo botín. Esa es la bendición, ¿sí? Ese botín yo lo puedo repartir. Esa es la bendición que yo puedo dar si yo me guardo, hermano, si yo venzo. Por eso esta debe ser la mentalidad de un líder y de un verdadero padre espiritual. Debe de entender lo que Pablo dijo: esta leve tribulación momentánea solamente añade sobre nosotros un eterno y mayor peso de gloria. Esta prueba que yo estoy viviendo me añade más gloria. ¿Y eso qué significa? Entre más gloria tenga yo, más gloria puedo transmitir o transferir, ¿sí? Más bendición puedo dar. Amén. Por eso no todo el que está al frente es padre. Puede ser un ministro, puede ser un hombre que se puso, que lo pusieron, pero solo alguien que ha vencido batallas puede transferir una bendición, puede impartir vida, ¿sí? Por eso, mis hermanos, si Dios nos está probando, resístalo, ¿sí? Porque Dios nos va a hacer transmitir una bendición a alguien más. Resista la tentación, resista la prueba, resista cualquier otra cosa que se le venga. Yo les recomiendo que me acompañe el domingo para yo tratar de transmitir esta enseñanza acerca de la prueba, ¿sí? Cómo se resiste una prueba, cómo se resiste una tentación para salir victoriosos. Y complementar un poquito esto. Bueno, entonces el que ha vencido batallas puede transmitir una bendición, ¿sí? Porque su lucha contra la depresión, lucha contra la frustración, lucha contra las situaciones que nos hacen dudar de Dios, luchas contra el miedo, luchas contra la inseguridad, luchas contra cualquier desobediencia, deseo de desobediencia, contra pensamientos de desobediencia, contra ofensas que se nos vienen y yo quiero responder ofendiendo, pero lo resisto y en vez de maldecir, bendigo. Entonces yo en eso estoy ganando batallas, ¿sí? Y al yo ganar batallas, yo adquiero más botín. Y por tener más botín, yo puedo bendecir a alguien más. Eso se llama impartición. Entonces, si yo veo a un pastor o un ministro en depresión, un ministro en frustración, un ministro acomplejado, un ministro orgulloso, un ministro prepotente, un ministro soberbio, un ministro avaro, un ministro ambicioso, ¿sí? Un ministro que holgazán, un ministro que no ora, un ministro que no estudia la Biblia, un ministro que no es capaz de refrenar su lengua, entonces esa persona está en derrota. Él no me puede bendecir, él me va a maldecir y él va a provocar que todos en este barco que es la iglesia nos ahoguemos. ¿Sí me está entendiendo? Pero si hay una gran tempestad, que está terrible la situación, ¿sí? Pero a pesar de la tempestad que estamos viviendo, mi pastor es un Saulo, mi pastor es un Pablo. ¿Sabe qué va a pasar? Aunque aún así yo sea tremendo, Dios me va a cuidar, no por mí, sino por mi Padre espiritual que está velando por mí, porque es obediente, ¿sí? No con eso te diga, bueno, pues que ore mi pastor, no, ¿sí? Que él sea el que sea obediente y no yo, no, porque Dios da tiempos, ¿sí? Dios da tiempos, amén. Pero lo que sí es seguro es que muchas de las cosas en las que no hemos caído es por causa de la intercesión de alguien. ¿Por qué cree usted que Abraham conquistó contra 5 reinos con 318 soldados? No eran soldados, eran sirvientes, no sabían ni pelear, ¿sí? 318 contra miles de soldados, miles de guerreros. Es imposible ganarlo. Eso es ilógico. ¿Por qué él viene de la victoria y se presenta a Melquisedec? ¿Quién cree que estaba orando por Abraham? Amén. Entonces,
Es tremendo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver e identificar a ese padre espiritual, ¿sí? Que su obediencia, su temor a Dios, su perseverancia, su conducta me ayudan para que yo sea librado, ¿sí? Hay otra escritura que es así, se la voy a leer, donde hay 5 características de un padre espiritual, ¿sí? Espero y no me pierda el hilo, no me voy a tardar mucho. La verdad quisiera tardarme mucho, sinceramente, pero no le voy a quitar mucho tiempo, porque si no ya no me va a ver en la próxima transmisión. O le voy a empezar a molestar y le voy a caer gordo, y para qué queremos, ¿verdad? El chiste es amarnos como hermanos. Nada más le voy a dar un ejemplo, pues. Esto está en Timoteo. Déjame ver si es el segundo. Sí, ya lo encontré. Segundo libro de Timoteo. Ahí apúntenlo aquellos que están viendo la transmisión, que tienen notas, ¿sí? Hágalo, eso es importante. Déjenme ver dónde estamos. Yo le voy a dar la cita, no lo voy a leer todo porque es largo, solo le voy a dar la parte que nos ayuda. Dice el versículo 2 de Timoteo 3:10. Aquí nos da 5 características de un padre espiritual. 5, ¿sí? Entonces esto es importante. Préndaselo, mi hermano. Lea la Biblia. 5 características o cualidades de un padre espiritual. Características, ¿sí? Número 1. Bueno, antes de eso, Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo: van a venir hombres tremendos, perversos, ávaros, amadores de sí mismo, ¿sí? Que quieren, que roban, gente perversa, matricidas, ¿sí? Patricidas y de todo, ¿sí? Perversos, ávaros. Y le dice Pablo a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Entonces todo eso malo, que es muy evidente, se va a hacer invisible o no tan evidente por la apariencia de piedad. Dicen que son buenas personas, ¿sí? Pero entonces Pablo le dice: el mundo va a ser confundido, aún la iglesia va a ser confundida. Pero en el versículo 10, que es lo que vamos a leer: pero tú, o sea, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Fíjese bien, Entonces Pablo le dice a Timoteo: de toda esta ola de confusión que va a venir, tú no vas a ser confundido. ¿Y sabes por qué no vas a ser confundido? Porque en mí has visto ejemplo, ¿sí? Esto es tremendo. Tú eres un verdadero hijo. Tú no eres de esos que dicen: yo y mi papá Dios, y yo no necesito al pastor porque yo y mi papá, ¿sí? Y malinterpretan la carta de Juan, donde dice: ustedes no necesitan que nadie les enseñe, ¿sí? Porque la unción del santo les enseña a ustedes. Pero se pierde en el contexto, y el contexto de esa escritura le está hablando Juan a sus hijos espirituales, sus hijos, ¿sí? Gente que se somete a su autoridad, gente que sabe honrar su autoridad, gente que lo que dije al principio: ¿cómo puedo yo atraer la bendición o la impartición o retenerla? La honra. Entonces esos eran hijos espirituales del apóstol Juan, y por eso Juan podía decir: ustedes han recibido una unción porque son hijos, ¿sí? Se les ha impartido, y por esa impartición, entonces esa misma unción les va a enseñar. Ay, mis hermanos, esto es un mundo tan amplio, tantas cosas que pudiéramos aprender, ¿sí? Gracias a Dios por el Facebook, ¿sí? Las redes sociales, porque pues yo no los estoy viendo, ¿sí? No nos estamos viendo físicamente, pero mire lo que Dios nos puede enseñar a través de la Biblia. Ame la Biblia, es una cosa impresionante. La Biblia es una hermosura, ¿sí? No hay cómo describirla, ¿sí? Es un mundo impresionante. Entonces Pablo le dice: tú no vas a ser confundido, número 1, porque tú has seguido mi doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Tú estás bien enseñado, ¿sí? Tú tienes una muy buena enseñanza. Yo no te estoy enseñando mal, ¿amén?
Entonces aquí no es, yo no te estoy entreteniendo, yo no estoy buscando moverte sensaciones, ¿sí? Yo no estoy buscando moverte emociones, que tú sigas tu vida de pecado, pero que vengas y oigas un mensaje que te motive, que te emocione y sigas viviendo igual. No, yo te estoy enseñando, ¿sí? Yo te estoy adoctrinando, amén. Yo te estoy enseñando a vivir, yo te estoy enseñando a ser como Jesús. Yo no te estoy quitando el tiempo, le diría Pablo a Timoteo. Yo no vine a entretenerte, no vine a perder mi tiempo, ni a hacerte perder el tuyo. Yo quiero que tú crezcas, que tú seas bien enseñado, porque un día vendrá la prueba y si no estás bien enseñado, todo este engaño, tú te lo vas a creer. ¿Me explico? Sí, desgraciadamente eso no estamos conscientes a veces los pastores. Pensamos que todo va a estar en paz, pero ahorita el mundo está sacudiéndose, la iglesia se está sacudiendo por la situación mundial que estamos viviendo. Si no estamos bien enseñados, ¿usted cree que muchos van a aguantar? Muchos se van hasta querer hasta suicidar, ¿sí? Porque tienen miedo al virus, ¿sí? Lo que viene después de esto, mis hermanos, un día se acaba este virus. Ya el gobierno va a decir, ¿saben qué? Ya vamos a levantar el espectáculo, se acabó el coronavirus, ¿sí? Y ahora viene la economía, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar usted como hijo de Dios si no tiene un padre que le dé doctrina, ¿sí? Sino un padre que solo lo está entreteniendo, que le está dando golosinas y no le está nutriendo su espíritu. Esto es un peligro, ¿sí? Un día las cosas estamos en principio de dolores. ¿Qué va a pasar el día que este principio de dolores se incremente? ¿Sí? Que haya persecución, que haya tentaciones, que haya debilidades. ¿Cómo vamos a responder si en nuestras iglesias nos entretienen, no nos adoctrinan, no nos enseñan? Si nos gusta ver mucho mensaje que motive el egocentrismo, pero no nos lleve a la obediencia y a la santidad. Hay que tener cuidado, ¿sí? Ahorita se oyen bonitos y ¡ay, qué padre, qué bonito! Me siento bien motivado, ¿sí? Hay un potencial en mí inmenso, gloria a Dios, ¿sí? Hay una potencia metida en mí que Dios me está ayudando a descubrirla, ¿sí? No, usted no necesita eso, ¿sí? Usted y yo necesitamos que se nos enseñe, que se nos adoctrine. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estos van a venir, van a engañar a mucha gente, ¿sí? Pero tú no, porque tú sí estás bien enseñado. A ti no te vine yo a entretener, yo te vine a educar en el evangelio, yo te vine a enseñar en el reino. Eso es un verdadero padre espiritual. Los demás son actores, ¿sí? Los demás son empleados, ¿sí? No son padres, son salteadores, ¿sí? Los demás no son verdaderos padres espirituales, son asalariados, ¿sí? Mientras usted les esté dando, ellos van a estar predicando. Bueno, no predicando, motivándolo. Amén. El día que venga la prueba, ellos se van a huir y usted se va a quedar solo, enfrentando una lucha que no va a poder enfrentar porque no hubo quien le enseñara bien. Y cuando venga este tipo de gente, nos van a engañar. Amén. Pero gloria a Dios por los Pablos. Gloria a Dios por los verdaderos padres espirituales, que aunque les duele el no ver números de gente, sí, pero el poco pueblo que tienen, lo tienen bien adoctrinado, que vienen las pruebas y se mantienen, sí, no andan ahí temblando y huyendo o queriéndose ir a otro lado, porque saben y están enseñados para enfrentar cualquier lucha, porque así como Timoteo, tú no vas a engañar, tú tienes un padre que te enseñó. Amén, qué glorioso, ¿no? Así debería de ser. Entonces, ¿qué características tiene un padre? Uno, tiene enseñanza, no entretenimiento, ¿sí? Enseñanza, mi hermano, ¿sí? Usted va a aprender a pelear, usted va a aprender a hacerle frente a la tentación, usted va a aprender a negarse al pecado, usted va a aprender a soportar las pruebas, usted va a aprender a decirle no al mundo, a no dejarse engañar, usted va a aprender a correr en esta carrera, no a gatear, ni mucho menos a irse a un lado o permanecer con cojera. Usted va a ser restaurado por la palabra de Dios, ¿sí? Y no solamente motivado a esperar riquezas y esperar la gran bendición del cielo. No, usted va a aprender a hacerle frente a la prueba, a la tentación y a Satanás. Amén, eso hace la enseñanza. Entonces este joven estaba con un excelente padre espiritual, excelente, era el apóstol Pablo.
Entonces, esa es una característica en un padre, ¿sí? Y nada más le digo estos 5 puntos y nos vamos a descansar, o a cenar los que no han cenado. Entonces dice, pero tú has seguido mi doctrina, enseñanza, no entretenimiento, no palabras infladas, no egocentrismo, no palmadas en la espalda, son como puñaladas porque no nos advierten. No, enseñanza. Esto y esto va a pasar. Tú estás enseñando, ¿sí? Por eso no vas a ser engañado. Número 2, ¿qué más debe tener un padre espiritual? Debe tener conducta, ¿sí? ¿Qué es conducta? Es cómo me conduzco en la vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? La vida de ese padre debe de ser ejemplo para mí, ¿sí? ¿Se imaginan a Jesús, mi hermano? Jesús vivía en la misma ciudad y en algunos casos en el mismo pueblo donde vivían los apóstoles. Jesús estuvo pegado con los discípulos durante 3 años y medio. 3 años y medio los discípulos y la gente que seguía a Jesús veían cómo hablaba Jesús. No era nada más ver predicar o echar fuera demonios. Lo veían cómo vivía, la conducta, cómo se conducía, ¿sí? Cómo era con la gente externa y con los de adentro del ministerio. Cómo era Jesús con sus padres naturales, cómo era Jesús con sus hermanos, cómo era Jesús en cuanto a la doctrina, cómo era Él, cómo se conducía, ¿sí? La conducta, amén. Entonces, un verdadero padre espiritual tiene una conducta ejemplar, vamos, ¿sí? Hombres que puedan decir lo que dice mi pastor, eso es, ¿sí? Él es el primero que lo hace, no nada lo demanda, Él es el primero en hacerlo, amén. Esa es autoridad espiritual o autoridad moral, ¿sí? Alguien que no hace lo que demanda no tiene autoridad para demandarlo. Hay que hacer para poder decir, háganlo ustedes también, como lo hizo Jesús. Entonces Pablo no solo tenía enseñanza, tenía conducta. O sea, Pablo podía decir, y no recuerdo si sí lo llegó a decir, pero me parece que él llegó a decir, nadie de ustedes puede decir nada de mí, ¿sí? Hay una carta a la iglesia, no fue una carta, le habló a los líderes de Éfeso, ¿sí? En el libro de los Hechos, y le dice, aquí estamos frente a frente, atestigüen, ¿sí? En qué quedé mal, mis manos están limpias, yo no tengo nada, ¿sí? Yo no les debo nada a nadie, mis manos están limpias. Eso se llama conducta, ¿sí? Eso se llama integridad. Eso es, y nadie de los que subieron con Pablo en Mileto, cuando Pablo estaba despidiendo de ellos, nadie pudo decir nada, ¿sí? Nadie dijo nada, porque ese hombre lo respaldaba no nada más el poder de Dios, lo respaldaba su conducta. Así debe ser un padre. Un padre no nada más hagan esto y hay que hacer aquello y hay que echarle ganas aquí y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero sin conducta que respalde su vida. No, sí, un padre debe ser alguien que está respaldado por un testimonio, ¿sí? Por los de adentro de la iglesia y por los de afuera. No pastores flojos, no pastores irresponsables, no pastores que no viven lo que hablan. ¿Me explico? Entonces, otra característica de un padre: enseñanza, conducta. Número 3, propósito, ¿sí? Un padre espiritual siempre tiene visión, propósito, ¿sí? No son, pues ahí como Dios nos vaya llevando, ¿sí? O bueno, Dios nos puso aquí a levantar esta iglesia. Bueno, ¿y para qué? ¿Sí? Los verdaderos padres siempre están soñando, están locos los verdaderos padres en la fe, ¿sí? Gente que todavía no alcanza algo cuando ya está aspirando a algo más. Y hay que hacer esto, y yo sé que Dios nos va a llevar a esto, y vamos a orar para meternos esto más, y no, me voy a esforzar más, me voy a consagrar más, voy a buscar más al Señor, porque yo sé que Dios va a hacer esto y va a hacer aquello, y nos va a llevar aquí, y nos va a llevar acá. Tiene propósito, hermano. No es un pastor ciego, ¿sí? Un padre espiritual nos transmite visión, nos da propósito en la vida, mis hermanos. Por eso es necesario identificarlos, porque los padres espirituales nos dan un propósito, nos dan un propósito de vida, nos dan aspiraciones a algo más grande, nos dan visión. Amén.
No una visión terrenal, una visión que usted no necesita ni ser cristiano para tener una visión terrenal. La normal, tener trabajo, tener dinero, alcanzar mis metas personales. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bonito. Pero un verdadero padre espiritual me muestra un propósito eterno y me da una visión para alcanzar ese propósito. Esos son los padres. Amén. Entonces, la visión, ser rico. Hermano, esa no es una visión. ¿Sí? No, eso no es visión. Qué bueno que Dios le dé mucho dinero, pero eso no es un propósito eterno. Amén. Eso es parte de un propósito tal vez, pero mi propósito, ¿sí? Alcanzar el mundo. Amén. Conocer a Dios tal cual es Él. ¿Sí? Alcanzar todo lo que Dios me permita por la oración. Llevar el evangelio y restaurar comunidades enteras. Dios me meta al gobierno y me use para ser el próximo presidente de México y cambiar el sistema político de mi nación. Dios me meta en una esfera grande donde pueda entrar a la SEP, ¿sí? Y cambiar el sistema educativo de mi país. Dios me ayude a entrar en las empresas y cambiar cómo se maneja la economía de mi nación. ¿Sí? Dios me lleve a tal país o a tal región de mi nación para llevar el evangelio y cambiar la comunidad, la vida de esa comunidad. Amén. Eso es tremendo. Son propósitos eternos. ¿Sí? Lo demás son recursos para vivir ese propósito. Un padre me da visión. Yo le doy muchas gracias a Dios por el padre espiritual que Dios me dio. Mi padre, el apóstol Matías. Sí, ese hombre es mi padre. Y él me dio visión. Amén. Me dio visión. Y gracias a la gracia que Dios le ha dado a él, yo puedo hablar estas cosas. Amén. Porque él no nada más me quitó lo despedazado que traía mi vida. Me dio un propósito. Me dio un propósito. Y le doy gracias a Dios por eso. Siempre se lo voy a agradecer al Señor. Yo no estoy huérfano. Yo tengo una paternidad en los cielos. Y una paternidad que representa al que está en los cielos. Y ese padre espiritual me dio visión. Y me sacó de una vida tan horrible. ¿Sí? Y ahora puedo hablar estas cosas porque tengo el respaldo de padres espirituales que me enseñan y me corrigen. Amén. Entonces le doy gracias a Dios por mis pastores, porque ellos me dieron visión. Y si no tuviera esa visión, yo ni siquiera estaría predicando. Propósito, visión. Amén. Eso debe tener un padre. No ser padres flojos, ¿sí? Que las ovejas los están empujando. Y ándele, pastor, vamos a hacer esto. Y ándele, pastor, cuando hacemos esto. Y ándele, pastor. No. Ellos tienen visión. Amén. Y ellos son los que motivan al pueblo a alcanzar una visión. Padecimientos, perdón. Todas estas 4 cosas tienen que ver con carácter. Fe, longanimidad, amor y paciencia. Eso tiene que ver con carácter. Entonces, resumiéndolo, sería doctrina, conducta, propósito y carácter. Amén. Un padre tiene que tener carácter. ¿Y qué carácter se refiere? Carácter de Cristo. No carácter macho, carácter que se impone. Eso no es carácter, eso es debilidad. Carácter de Cristo es tener fe, tener longanimidad, tener amor, tener paciencia. Eso es tener carácter. Amén. El fruto del Espíritu Santo no es el macho que se impone, ¿sí? O el que truena dedos, el que sabe mandar. Eso no es tener carácter, eso es ser débil. ¿Sí? Carácter de Cristo, eso es ser verdaderamente tener carácter. La humildad, la sencillez, la mansedumbre, la templanza firme, la misericordia, la compasión. Eso es carácter. ¿Sí? Entonces, un verdadero padre no nada más tiene doctrina, conducta, propósito, también tiene carácter. ¿Está claro, mis hermanos? Y número 5. Y esto es lo último. Otra marca que distingue un padre espiritual. Persecuciones, versículo 11. Padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. ¿Sí? Persecuciones que he sufrido. Escúchelo, pero escuche lo que sigue. Y de todas ellas me ha librado el Señor. ¿Qué otra marca distintiva tiene un padre espiritual? Son personas que han peleado batallas y han ganado. Amén. Eso es muy diferente, porque hay gente que ha peleado batallas y las ha perdido.
Pero un verdadero padre espiritual puede decir: he sufrido persecuciones, he sufrido padecimientos, me sobrevinieron en tal y tal situación, en tal y tal lugar, pero de todas ellas me libró el Señor. En pocas palabras, en todas Dios me ha dado la victoria. Eso tiene un padre. Amén. Un verdadero padre espiritual tiene batallas ganadas. Un padre espiritual no tiene heridas, tiene marcas, cicatrices, mi hermano. Un verdadero padre espiritual trae en sus manos las cabezas de sus enemigos. Tú sufres depresión, se puede vencer. Yo la vencí, aquí está la cabeza. Tú sufres de complejos, yo los vencí. Puedes vencerlo y aquí está la cabeza de mis enemigos. Tú vienes en ruinas, esto no es nada. Yo venía peor que tú, así es que sí se puede salir de esa condición. Y aquí está la cabeza de mi enemigo. Se puede vencer el miedo, se puede vencer la inseguridad, se puede vencer los complejos, se puede vencer la soberbia, se puede vencer la lujuria, se puede vencer la apatía, porque yo lo he vencido. De todas me ha librado el Señor. Eso es ser un padre espiritual. No gente que se va al púlpito, se tira ahí diciendo: oren por mí porque estoy en depresión. Eso no es un pastor o un padre que ha ganado batallas. Gente soberbia, gente acomplejada, ¿sí?, que no ha sabido enfrentar luchas, no trae botín, no puede decir esto: de todas me ha librado el Señor. No ha ganado esas batallas. Gente con resentimientos, gente con orgullo. Él no trae marcas, trae llagas. Pablo no presentó heridas, Pablo presentó marcas. Él lo dijo: llevo por todo mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Un verdadero padre espiritual trae marcas. ¿Eso qué significa? Son la evidencia de que ha peleado batallas y ha ganado. El que trae llagas es alguien que ha perdido, no ha sabido enfrentar, no ha cicatrizado su herida, no ha ganado. Amén. Entonces, ¿qué marca distingue un padre espiritual? La quinta: batallas ganadas. Gloria a Dios. ¿Sí? Esos escasean mucho, desgraciadamente. ¿Sí? Pero si un día usted encuentra a alguien así, ¿cuáles son esas 5 cosas? Se las repito y ya terminé. Un verdadero padre espiritual tiene doctrina, ¿sí?, tiene conducta, tiene visión o propósito, tiene carácter y tiene batallas ganadas. Esas son 5 marcas distintivas de un padre espiritual. El día que usted ve a un hombre o una mujer con estas marcas, agárrese de ahí y no se suelte, ¿sí?, porque esa persona trae la gloria de Dios en su vida. Que no se le ve dinero, que no se le ve apariencia, pero usted ve estas 5 cosas, no lo suelte, no lo suelte, porque el día que usted lo suelte, usted se va a perder de una bendición inmensa. Amén. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. En cuanto al devocional, nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios, ¿sí? Y en cuanto a nuestras reuniones, el día jueves el día de mañana, miércoles, Iglesia Arca del Pacto va a transmitir su servicio. Hay que estar al pendiente y hay que verla, ¿sí?, porque nos va a bendecir. El día jueves a las 7:30, me parece, nos van a empezar a enseñar en cuanto a los matrimonios. Entonces nos va a ayudar y nos va a bendecir mucho para que haya un equilibrio en nuestras vidas, ¿sí? El día viernes, el seminario de guerra espiritual a las 7. Ya no es a las 8, es a las 7 de la noche, ¿sí? Y el día domingo a las 6 de la tarde, otra vez nos vemos por aquí. Entonces voy a hacer una oración para ser despedidos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que en ella nos has revelado, Señor, y que nos sigues revelando, porque no lo hemos alcanzado todo. Señor, yo bendigo cada vida que está viendo esta transmisión y oro, Señor, para que la gloria de Dios esté sobre sus vidas, que encuentren a los padres espirituales que tú les has asignado, Señor. Que el día que los encuentren, los sigan, Señor, hasta el fin, como Eliseo siguió a Elías, Señor, como el apóstol Juan siguió a Jesús, Señor, como Josué siguió a Moisés. Bendito Dios, Señor, que así haya, Padre, como Timoteo siguió a Pablo, Señor, que así encuentres, Señor, o que así nos hagas encontrar nuestros padres, Señor, y agarrarnos de sus vidas, Señor, y no soltarnos como Ruth no se soltó de Noemí. Señor, yo los bendigo, Padre, y declaro, Señor, que abres los ojos de tu pueblo, Señor, y que vemos la paternidad de vidas, la paternidad de Dios a través de vidas, Padre.
Gracias te doy, Señor, y te damos la gloria y la honra. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu pueblo y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios, mi hermano. Yo declaro que un manto paternal se pone sobre ti en este momento, en el nombre de Jesús, que tú lo sientes, que tú sientes una protección cuando estés orando, que tú sientes una cobertura que te cubre en oración, que tú sientes una paz que no habías sentido. Hoy y en este momento la sientes, porque un manto paternal está sobre ti, que te cubre en oración. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que el Señor en su gracia te bendice, porque es bueno. Toda la gloria y el honor sea para el Cordero que está sentado en el trono, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el devocional.